Mi nombre es Héctor Epilio Amariz, estudiante de Ingeniería de Minas. En este caso vengo a presentarle un taller sobre mecánica de fluidos. ¿Cuál es la diferencia entre un sólido y un fluido? Bueno, que un sólido, sus moléculas evitan estar separadas entre ellas. O sea, ellas pretenden estar lo más agrupadas para así mantener una forma fija y una estructura definida fija. También soporta un mayor esfuerzo, ¿ok?, sobre las fuerzas que actúan sobre ella, y también tienen un volumen como tal definido. Al cambio, los fluidos, debemos encontrar que en los fluidos hay gases y líquidos. Esa es una de las principales características que los diferencia. También que ceden mucho a los cambios de las fuerzas que actúan sobre él, lo cual hacen que adopten formas de los recipientes, o sea que el cual la contiene, o sea que no tienen una estructura definida como tal o forma. Y su fuerza de atracción no es tan grande como en las moléculas como en el caso de los sólidos. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que nos formula nuestro profesor. ¿Cuáles leyes, principios o teorías se basa la mecánica de fluidos? Disculpen. Bueno, esto acá es muy sencillo. La mecánica de fluidos se basa en tres principales, que son la nota histórica, el gas perfecto y el fluido y continuo. Entonces, ¿qué va con ello? En la nota histórica fue una época muy importante porque se da para los investigadores la función o la idea de mezclar lo teórico y lo experimental, o sea, lo que se da en la práctica. En el gas perfecto nace lo que se le llama actualmente una ecuación de estado, que es donde hacen la mezcla de la presión, el volumen específico y la temperatura absoluta para así llegar a la ecuación de estado perfecto. Y tenemos el fluido y continuo. ¿Qué pasa acá? Que cambia su forma. ¿Qué quiere decir que cambie su forma? Que la sustancia siempre va a ser continua y que va a cambiar su forma cuando ésta esté sometida a algunas fuerzas cortantes ejercidas sobre ella. En este caso, vamos a resolver esta siguiente pregunta que nos formula. ¿Cuáles de las propiedades físicas son de uso común en la mecánica de fluidos? Bueno, las propiedades más utilizadas en mecánica de fluidos datan la temperatura, la densidad, el volumen específico, la energía interna, la presión, entalpía y entropía. Esas son como que las más comunes y las más utilizadas. Viscosidad también cabe entre ellas, porque son de las más opcionadas o de las más utilizadas dentro de la mecánica de fluido como tal. Bueno, muchachos, seguimos con esta siguiente pregunta que nos formula en el taller. ¿Por qué al aumentar la temperatura, la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? Bueno, la viscosidad de los fluidos es la responsable de la disipación de la energía en forma de calor en el mismo fluido. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que una tiende a subir, la otra por ende tiende a bajar. Esa es como una regla que va a ser constante entre ellas. Bueno, seguimos con las preguntas que nos están formulando en este taller. ¿Qué es la gravedad específica? ¿Cómo está relacionada con la densidad? La gravedad específica, también conocida como peso específico o densidad relativa, consiste en que están relacionadas entre ellas. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Fácil, que existe entre la viscosidad de una sustancia y la densidad de otra sustancia de referencia una relación. ¿Qué quiero decir? Que la gravedad específica y la densidad se consideran iguales, o sea que la misma. Entre ellas van a ser así.
Bueno, muchachos, seguimos con la siguiente pregunta formulada en este taller de mecánica de fluido. Considere dos bolas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno de ellos con agua y el otro con aceite. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de los dos bolas llegarán primero al fondo del recipiente y por qué? Bueno, esto es muy fácil. La esfera que llegará primero al fondo del recipiente será la que está llena con agua, ya que la viscosidad de ese líquido es mucho menos densa que la del aceite. Por ende, ese recipiente o esa esfera llegará primero al fondo del recipiente como tal. Tocará primero la base del recipiente del vaso de vidrio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo del recipiente relleno de agua, que está el recipiente relleno con aceite. Como la viscosidad del líquido, en este caso el aceite, es mucho mayor, va a interrumpir a la esfera para que haga su llegada al fondo lo más pronto posible. Mientras que la densidad del agua o del H2O es mucho más o mucho menor en este caso, por decirlo así. Por eso no interrumpe que la esfera toque más rápido el fondo del recipiente. Por ende llegará primero esta y esta se tardará un poco más en llegar o tocar el fondo del recipiente como tal. Seguimos con la siguiente pregunta del taller a resolver. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido newtoniano y uno no newtoniano? Bueno, que los fluidos newtonianos suelen ser más constantes y fluidos más sencillos. Y los no newtonianos son no definidos. O sea, en pocas palabras, ¿qué les quiero decir con esto? Que un fluido newtoniano son de los fluidos más sencillos que podemos describir y vamos a encontrar. Y cuando lo vayamos a realizar a través de la línea del tiempo siempre van a estar constantes. Mientras que el no newtoniano vamos a tener siempre, o vamos a detallar, o vamos a encontrar siempre que no vamos a encontrar un valor de viscosidad muy definido y se nos van a tener siempre dificultades por ello. Bueno, seguimos con otro punto de este taller presentado para realizar. ¿Cómo se clasifican los fluidos no newtonianos según la respuesta a la fuerza cortante aplicada? Explique. Bueno, ya sabemos que un fluido no newtoniano tiene una viscosidad la cual varía constantemente y no tiene un valor de viscosidad en sí específico. Entonces, por esas dos características es muy fácil como definirlo. Tenemos ejemplos claros como la miel, la sal, la sangre, la pintura. Entonces podemos decir que un fluido no newtoniano es aquel que no tiene una viscosidad definida y constante, que varía en función a la temperatura y las fuerzas cortantes a las que está sometida. Bueno, seguimos con un punto de acá del taller, que es ejecutar una línea del tiempo a lo largo de la historia de la mecánica de fluido. Entonces yo acá la hice de esta manera. Las primeras civilizaciones que fueron las que usaron normalmente el agua como uso cotidiano, y después vino la aparición o el comienzo de la agricultura. Pasamos a donde aparecen los científicos como el señor Arquímedes, que fue uno de los importantes en esto porque fue uno de los primeros en hablar sobre la mecánica de fluido como tal, como ciencia. Llegamos a la ingeniería grecorromana, en donde comienzan ellos con una especie de rueda hidráulica. Nos metemos a una parte muy fundamental como es los fluidos dinámicos, que vienen siendo fluidos
dinámicos. Ellos vienen apareciendo ya con las leyes de Bernoulli, que se hizo muy importante en estos temas, igual a la hidrodinámica y a la elasticidad como tal. Discúlpenme. Y por ende, así culmina este video. Espero les haya gustado, les haya agradado. Espero recibir muchos likes y nos vemos en un próximo video, muchachos. Hasta la próxima.